Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias de farándula, donde no se nos escapa absolutamente nada. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, listos para una bomba que les va a explotar en la cara, porque hoy tenemos un chisme jugosísimo que va a dar de qué hablar por semanas. Así es, como pudieron ver en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos Hande y Kerem. Los que nos hicieron suspirar con su romance de ensueño, los que pensábamos que serían la pareja perfecta para siempre. Pues prepárense, porque lo que les tengo que contar los va a dejar con la boca abierta. Antes de que me sigan linchando en los comentarios, déjenme pedirles un favorcito. Si todavía no se han suscrito a este canal, corran a hacerlo ahora mismo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de chismes, exclusivas y salseo del bueno. No se arrepentirán, se los prometo. Además, si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos, para que nadie se quede sin enterarse de esta bomba. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El 19 de junio de 2025 el mundo del espectáculo turco, y sinceramente el mundo entero, se despertó con una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Una noticia que sacudió los cimientos de la farándula y que dejó a miles, millones, de fans con el corazón roto y preguntándose qué pasó. La noticia, señoras y señores, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin están envueltos en un escándalo de proporciones épicas. Y no estoy hablando de una simple pelea o de un rumor de infidelidad. Esto es mucho, mucho más grave. Pero antes de revelarles todos los detalles jugosos, hagamos un pequeño repaso para aquellos que quizás no estén tan al tanto de la historia de amor de Hande y Kerem. Recuerden, ellos se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. Su química era innegable, traspasaba la pantalla y conquistó a fans de todo el mundo. Durante meses negaron cualquier rumor de romance, insistiendo en que solo eran amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, nadie les creía. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que amistad entre ellos. Y finalmente, después de mucha especulación, confirmaron lo que todos sabíamos: estaban juntos. Fue un boom, una explosión de alegría para sus fans, que celebraron su amor como si fuera propio. Viajes juntos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la historia de Hande y Kerem, lamentablemente, no fue la excepción. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Que si ya no se veían tan felices, que si estaban distanciados, que si había problemas en la relación. Al principio, nadie les dio mucha importancia. Pensábamos que eran simples rumores malintencionados, como siempre. Pero luego llegó la confirmación oficial: Hande y Kerem habían terminado su relación. Un balde de agua fría para todos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. ¿Cómo era posible que una pareja tan querida, tan admirada, hubiera llegado a su fin? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferentes prioridades, de presiones de la fama, pero la verdad es que nadie sabía con certeza qué había pasado entre ellos. Los más cercanos a la pareja incluso comentaban sobre la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público. La presión de los fans, las expectativas de los medios, todo contribuyó a una atmósfera sofocante que inevitablemente afectó la dinámica de la relación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque lo que acaba de salir a la luz es mucho más que una simple ruptura amorosa. Lo que se dice, lo que se rumorea, lo que está en boca de todos en Turquía y en el mundo entero es que Hande y Kerem están involucrados en un escándalo financiero de proporciones bíblicas. Sí, escucharon bien. No se trata de un problema de faldas, no se trata de un engaño amoroso. Se trata de dinero. Mucho, mucho dinero. Al parecer, ambos estarían siendo investigados por presuntas irregularidades financieras, lavado de dinero y evasión de impuestos. OMG. La noticia salió a la luz gracias a una investigación periodística de un importante medio turco, Gerçek Haber, que significa noticias verdaderas, que reveló documentos comprometedores.
transferencias bancarias sospechosas y testimonios de personas cercanas a la pareja. Al parecer, Hande y Kerem habrían utilizado empresas fantasmas y cuentas offshore para ocultar grandes sumas de dinero y evadir el pago de impuestos. La investigación de Gercekaber se centró en el análisis de los movimientos financieros de la pareja durante los últimos 3 años, coincidiendo con el pico de su fama y fortuna gracias a Senkalkam. Los periodistas liderados por la reconocida investigadora Aileen Demir siguieron el rastro del dinero a través de una intrincada red de sociedades pantalla establecidas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y Panamá. La bomba explotó. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales se incendiaron con comentarios, especulaciones y acusaciones. Algunos defendían a Hande y Kerem, asegurando que se trataba de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos. Otros, en cambio, los acusaban de ser unos corruptos y unos estafadores. La división entre los fans fue palpable. El hashtag #Hande-Kerem inocente se convirtió en trending topic, impulsado por aquellos que se negaban a creer en las acusaciones y argumentaban que se trataba de una conspiración para dañar la imagen de la pareja. Del otro lado, #Hande-Kerem corruptos congregó a aquellos que exigían una investigación exhaustiva y el castigo para los responsables, independientemente de su fama o popularidad. Pero la cosa no quedó ahí. Porque la investigación periodística también reveló que Hande y Kerem habrían utilizado parte de ese dinero ilícito para financiar proyectos personales, como la compra de propiedades de lujo, la inversión en negocios poco transparentes y la organización de fiestas extravagantes. ¡Qué fuerte! Se habla de una mansión en Estambul con vistas al Bósforo valuada en varios millones de dólares, adquirida a través de una sociedad anónima radicada en Suiza. También se investiga la inversión en una cadena de restaurantes de comida rápida turca, que según las fuentes, estaría siendo utilizada para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas. Las fiestas, por su parte, eran legendarias, celebraciones opulentas con cientos de invitados, shows privados de artistas internacionales y un derroche de champán y caviar que contrastaba con la difícil situación económica que atraviesa gran parte de la población turca. Y lo peor de todo es que, al parecer, no son los únicos involucrados en este escándalo. Se habla de la participación de otros actores, empresarios y políticos influyentes que habrían colaborado con Hande y Kerem en sus actividades ilícitas. Un verdadero nido de víboras. La investigación apunta a una red de contactos que se extiende por diferentes ámbitos de la sociedad turca. Se menciona a un reconocido empresario de la construcción, cercano al gobierno, que habría facilitado la creación de las empresas fantasmas. También se investiga la participación de un alto funcionario del Ministerio de Hacienda, sospechoso de haber recibido sobornos para hacer la vista gorda ante las irregularidades fiscales de la pareja. Hasta el momento, ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes han emitido comunicados negando las acusaciones y asegurando que se trata de información falsa y malintencionada. El comunicado oficial de la agencia de representación de Hande Erçel calificó las acusaciones como infundadas y difamatorias y anunció que tomarían acciones legales contra Gercekaber por la publicación de información falsa. El representante de Kerem Bürsin, por su parte, emitió un comunicado similar, negando cualquier implicación del actor en actividades ilícitas y acusando a los medios de comunicación de dañar la reputación de su cliente. Pero la verdad es que el daño ya está hecho. La imagen de Hande y Kerem, que antes era intachable, ahora está manchada por este escándalo. Las marcas que los patrocinaban han comenzado a retirar su apoyo, temiendo el impacto negativo en su imagen. Sus futuros proyectos profesionales están en el aire y su reputación, que tanto les costó construir, se tambalea. ¿Qué va a pasar ahora? Es difícil saberlo. Si las acusaciones son ciertas, Hande y Kerem podrían enfrentar cargos penales graves, que podrían llevarlos a la cárcel. La legislación turca es severa con los delitos financieros, y las penas por lavado de dinero y evasión de impuestos pueden superar los 10 años de prisión. Su carrera artística, que estaba en la cima, podría llegar a su fin. La industria del entretenimiento turca es implacable con aquellos que caen en desgracia, y es probable que Hande y Kerem sean vetados de futuros proyectos televisivos y cinematográficos. Y su reputación, que tanto les costó construir, podría quedar destruida para siempre. La opinión pública turca es muy crítica con la corrupción, y es difícil que perdonen a la pareja si se confirma su culpabilidad. Pero también es posible que todo esto sea un error, una confusión, una campaña de desprestigio.
Quizás Hande y Kerem son inocentes y están siendo víctimas de una conspiración. No sería la primera vez que una figura pública es acusada falsamente por motivos políticos o económicos. Solo el tiempo dirá la verdad. La justicia turca es conocida por su lentitud y opacidad, por lo que es probable que el proceso de investigación y juicio se prolongue durante meses, incluso años. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha dejado una profunda huella en el mundo del espectáculo turco. Ha demostrado que nadie está exento de caer en desgracia, ni siquiera las estrellas más brillantes. Y ha recordado que la fama y el dinero no lo son todo. Que lo más importante es la honestidad, la integridad y el respeto a la ley. Este caso servirá como un duro recordatorio para otros actores y celebridades sobre la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión de sus finanzas. Así que ya lo saben, mis queridos chismosos. La historia de Hande y Kerem es mucho más que una simple historia de amor. Es una historia de fama, de dinero, de poder y de corrupción. Una historia que nos enseña que las apariencias engañan y que detrás de cada sonrisa puede haber una gran mentira. Una lección dura pero valiosa: no todo lo que brilla es oro, y las fortunas construidas sobre bases poco sólidas pueden derrumbarse en cualquier momento. Y hasta aquí llegamos con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de salseo y exclusivas. Recuerden que en este canal siempre les traemos la información más jugosa y actualizada del mundo del espectáculo. Para resumir un poco, hoy les contamos sobre el impactante escándalo que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes estarían siendo investigados por presuntas irregularidades financieras, lavado de dinero y evasión de impuestos. Un verdadero terremoto en la farándula turca que ha dejado a todos con la boca abierta y que promete tener consecuencias devastadoras para la pareja. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje por el mundo del chisme. Espero que hayan disfrutado tanto como yo contando esta historia. No olviden que su opinión es muy importante para mí, así que déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem son culpables o inocentes? Quiero saber su opinión. ¿Creen que este escándalo afectará a la industria del entretenimiento turco? ¿Piensan que otros actores y celebridades deberían tomar medidas para evitar situaciones similares? Déjenme saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Prometemos seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias sobre este escandaloso caso. Además, síganos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y chismes del momento. Los esperamos. Encontrarán enlaces a nuestras cuentas de Instagram, Twitter y Facebook en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Hasta la próxima. Y recuerden, aquí se enteran de todo primero. Adiós. Y no olviden, manténganse alejados de los problemas y las finanzas turbias. Hasta la próxima.